Rusia invade Ucrania. Ese titular por sí solo debería haber hecho caer la bolsa. En cambio, sucedió algo inesperado. Mientras los misiles caían sobre Kiev, el S&P 500 abrió con fuertes pérdidas y luego borró toda la caída, cerrando al alza al final del día. En medio de una guerra, los inversionistas empezaron a comprar. Se benefició del conflicto, y no fue una coincidencia. Probablemente recuerdas dónde estabas cuando lo escuchaste. Las imágenes eran difíciles de dejar de mirar. Columnas de blindados avanzando por los campos planos de Ucrania. Tropas helitransportadas asaltando el aeropuerto de Hostomel. Civiles refugiándose en los túneles del metro, explosiones retumbando sobre Kiev. Todas las cadenas interrumpieron su programación para transmitir en vivo y cada analista tenía una opinión. El consenso, expresado con una unanimidad poco común en todas las mesas de operaciones y pantallas de televisión, era alguna versión de lo mismo. Europa y el mundo debían prepararse para algo sísmico, y durante las primeras horas el mercado estuvo de acuerdo. El S&P abrió con una caída del 2.6%, lo cual tenía sentido. Era la única respuesta racional al caos que el mundo estaba presenciando. Y luego sucedió algo menos predecible. Durante las siguientes 6 horas, mientras la invasión continuaba y el número de muertos aumentaba, el índice fue subiendo poco a poco y siguió avanzando mecánicamente, sin pausa ni consideración por todo lo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. A las 4 de la tarde cerró con un aumento del 1,5%, una reversión intradía del 4.1%. En términos más simples, la capitalización total de mercado del S&P 500 en ese momento era de aproximadamente $38 billones. Ese cambio del 4.1% representa aproximadamente $1,5 billones en valor. Es como si toda la capitalización de mercado de una Samsung, Tesla o Walmart fuera eliminada y luego completamente restaurada en 6 horas. La gente piensa que el mercado de valores es un barómetro, un indicador atado a la realidad. Cuando las cosas empeoran, el indicador baja. Cuando las cosas mejoran, sube. Eso es bastante intuitivo y lo suficientemente simple para que cualquiera lo entienda, excepto el día en que Europa cayó en la guerra convencional más grande en generaciones, el indicador prácticamente gritó alcista. Y no fue el único. En abril de 2026, después de semanas de ataques con misiles que involucraron a Irán, Israel y la intervención militar directa de Estados Unidos, los mercados nuevamente se comportaron como si alguien hubiera invertido el cableado. Cuando Washington anunció un alto al fuego de 2 semanas con Irán, los titulares explotaron. Los presentadores de CNBC lo llamaron un repunte de alivio global, elevando los activos mundiales mientras los precios del petróleo se desplomaban y los mercados subían instantáneamente. El Dow se disparó, el S&P subió un 2.1%. El Bitcoin se disparó a más de 71,000. Los mercados globales, desde Frankfurt hasta Tokio, descontaban la paz. Excepto que los barcos en el estrecho nunca se movieron. Los datos de tráfico marítimo mostraron que el estrecho de Hormuz, de 24 millas, el cuello de botella petrolero más importante del mundo, seguía prácticamente paralizado. Antes de la guerra, alrededor de 3,000 embarcaciones transitaban el estrecho cada mes con entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo por día. En el periodo inmediato después del alto al fuego del 8 de abril, solo 45 barcos entraron o salieron del estrecho. El tráfico colapsó al 5% del promedio previo a la guerra. La mayoría de las compañías navieras más grandes del mundo mantuvieron sus embarcaciones atrapadas en puertos regionales y se negaron a moverlas. Para finales de abril de 2026, apenas 191 barcos transitaron el estrecho durante todo el mes, muy lejos del promedio previo a la guerra de 138 barcos al día. La guerra con Irán a principios de 2026 se veía lo suficientemente fea como para poner nerviosos incluso a los operadores más experimentados. Hubo intercambios de misiles entre países sumamente volátiles, lo que provocó interrupciones en el suministro de petróleo y riesgos de escalada que involucraban activos militares estadounidenses en la región. Los operadores humanos respondieron a la inestabilidad económica esperada de la misma manera en que siempre lo hacen cuando el panorama se oscurece. Vendieron en corto todo lo que pudieron encontrar. Los datos de Prime Brokerage de Goldman Sachs, que rastrean la posición real de los fondos de cobertura más grandes del mundo, mostraron que los inversionistas institucionales se deshicieron de acciones globales en marzo de 2026. Fue al ritmo más rápido en 13 años. Ese fue el segundo episodio de ventas más grande que Goldman Sachs haya registrado. Las ventas en corto superaban a las compras en largo en una proporción de 7.6-1 y el apalancamiento bruto se situaba en 312,5%. Eso básicamente significa que la posición institucional se había vuelto extremadamente bajista. En palabras simples, las mentes más caras de Wall Street entraron colectivamente a un teatro, detectaron humo y luego corrieron hacia la salida a toda velocidad, pero no sin antes detenerse en la puerta de salida para endeudarse todavía más y conseguir gasolina adicional.
y al hacerlo, accidentalmente crearon una bomba económica, ya que cada posición corta contiene un comprador futuro atrapado dentro. Cuando vendes en corto una acción, tomas prestadas acciones de alguien más y las vendes de inmediato. La esperanza es que el precio baje para que puedas comprarlas de nuevo más barato después y así quedarte con la diferencia. ¿Recuerdas el fenómeno de GameStop to the Moon? Durante la pandemia de COVID así fue. Pero si las acciones suben en vez de bajar, tus pérdidas son teóricamente ilimitadas. Todavía debes devolver esas acciones prestadas, y cada aumento en el precio aprieta más la soga. Eventualmente, tu corredor deja de pedirte amablemente y te obliga a cerrar la posición antes de que las pérdidas se vuelvan catastróficas. Lo que significa que ahora estás obligado a comprar porque alguien de gestión de riesgos lo dice y él no está bromeando. Ahora escala eso a cientos de miles de millones de dólares en apuestas bajistas apalancadas dentro de un mercado ya de por sí hiperelástico. El tipo de mercado donde cada dólar de compra mueve los precios $5 en total. Lo que deja de parecer es una inversión sensata. Lo que empieza a parecer es alguien comprimiendo un resorte industrial bajo una prensa hidráulica, esperando que nadie sea tan tonto como para siquiera respirar cerca de la palanca de liberación. Para abril de 2026, ese resorte estaba completamente comprimido. Luego, el 8 de abril, llegó el anuncio del alto al fuego. Los precios subieron apenas un poco, lejos de ser suficiente para que los petroleros regresaran al estrecho de Hormuz, pero sí lo justo para que el número en pantalla subiera ligeramente. Y fue entonces cuando la trampa se cerró de golpe. Los short squeezes son uno de los pocos fenómenos financieros que aún conservan rastros del pánico humano más primitivo. La mayoría de los mercados modernos se sienten estériles y algorítmicos, pero un squeeze real todavía tiene una cualidad antigua y atemporal. Tiene algo depredador, como ver a una manada darse cuenta demasiado tarde de que el suelo del valle se está moviendo bajo ellos. Los primeros bajistas atrapados en abril de 2026 probablemente pensaron que un repunte por el alto al fuego se desvanecería en cuestión de horas. Los datos de envíos eran catastróficos. A todos los efectos, el estrecho de Hormuz estaba prácticamente cerrado. Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica, todavía en ese momento, estaban disputando los términos del alto al fuego la mañana después de que se anunció. Y nada mejoró fundamentalmente. No podías culpar a nadie por leer esta evidencia y asumir que el mercado seguiría cayendo. Solo no se lo digas al mercado. Una vez que el mercado empezó a subir, comenzaron a llegar las llamadas de margen y los fondos que habían pedido prestado agresivamente para construir posiciones cortas, de repente, necesitaron garantía adicional. Las pérdidas aumentaban más rápido de lo que predecían los modelos. Los corredores empezaron a exigir que se cerraran las posiciones de inmediato, lo que significaba recomprar las acciones que habían pedido prestadas, lo que forzó más compras y empujó los precios aún más alto. Eso provocó llamadas de margen en otros fondos, lo que generó más compras forzadas, lo que empujó los precios aún más alto, lo que finalmente creó un ciclo autorreforzante. Los bajistas no estaban saliendo con cuidado, estaban siendo liquidados, y cada una de las posiciones más grandes de los últimos 13 años se deshizo simultáneamente. Como gran parte de esas posiciones estaban dentro de productos de índices amplios y fondos cotizados en bolsa, o ETFs en lugar de acciones individuales, el apretón afectó a todo el mercado al mismo tiempo. La parte aterradoramente elegante de un apretón es que nadie involucrado necesita volverse optimista. La compra sucede de todos modos. Nadie se despertó el 9 de abril pensando que el Golfo Pérsico de repente se había convertido en un paradigma de estabilidad geopolítica. Compraron porque su corredor no les dio otra opción y no estaban de humor para negociar. Por un momento, esto parecía una explicación completa. La guerra crea miedo. El miedo crea posiciones bajistas excesivas. Cualquier subida obliga a comprar, excepto que esa no es toda la historia. Los short squeezes son intensos y duran poco. Explican reversiones violentas dentro del día, ese tipo de vaivén del 4% que el S&P ejecutó mientras los tanques cruzaban a Ucrania. Pero por sí solas, no explican los repuntes sostenidos que valen billones de dólares y que se extienden durante varias semanas volátiles. Los asesores de comercio de materias primas, o CTAs, son enormes operaciones de comercio sistemático manejadas casi en su totalidad por algoritmos. Estos enormes fondos de capital, que en conjunto gestionan cientos de miles de millones de dólares, están todos programados en torno a una cosa: modelos de seguimiento de tendencias. Escanean el movimiento del precio de forma continua y responden según reglas predefinidas en el sistema. Básicamente, si el precio cruza el umbral X, compran. Si el precio cae por debajo del umbral Y, venden. Ese es todo el proceso de toma de decisiones en pocas palabras. Es impulsado por datos y es frío. El modelo revisa el número cruza la línea, el modelo compra. Todo sucede en milisegundos a escala institucional. Cuando el short squeeze posterior al alto al fuego empujó al S&P por encima de varios umbrales clave de tendencia, la realidad geopolítica específica se volvió completamente irrelevante.
El código detectó un impulso alcista, así que el código compró. Los datos de Prime Brokerage de Goldman Sachs confirmaron aproximadamente $86,000 millones en compras globales de acciones por parte de los ETAs en la sola semana posterior al anuncio del alto al fuego. Se ubicó entre los 5 episodios de compra más fuertes jamás registrados por la firma. $86,000 millones inundaron el mercado, mientras los analistas aún debatían sobre la fuerza naval de Irán, si el alto al fuego se mantendría y qué señalaban realmente los datos de transporte marítimo global. Nada de eso cambió el resultado. El dinero siguió fluyendo. De nuevo, el sistema vio que los números cruzaron ciertos límites, y eso fue suficiente. Es difícil exagerar las ramificaciones psicológicas de esto. Durante generaciones, la gente imaginó Wall Street como un ecosistema competitivo de analistas brillantes, todos compitiendo por interpretar la realidad más rápido que los demás. El tipo que investigaba más usualmente ganaba. Lo que realmente parecía abril de 2026 era una transmisión automática gigantesca que recibía una señal de impulso y respondía con una amplificación de fuerza. Una fuerza completamente indiferente a la calidad o precisión de la señal que la activaba. Esto se vuelve aún más incómodo cuando contemplas las implicaciones éticas. Los sistemas de comercio algorítmico no están disponibles para todos por igual. La infraestructura necesaria para operarlos solo está al alcance de los mayores actores institucionales, fondos de cobertura, bancos de inversión. Nadie diseñó el sistema para que fuera depredador. Simplemente evolucionó de esa manera, que es el principal problema aquí, y las consecuencias son medibles. En mayo de 2010, la actividad algorítmica contribuyó a lo que se conoce como el flash crash. El Dow Jones se desplomó casi 1000 puntos en minutos antes de recuperarse casi por completo. El evento fue tan rápido que básicamente terminó antes de que los humanos pudieran reaccionar. Cuando se investigó después, la pregunta de quién era responsable exigía una respuesta. ¿Fueron los desarrolladores que escribieron el código, las instituciones que lo implementaron o los reguladores que lo permitieron? Aunque los investigadores finalmente identificaron una combinación de manipulación automatizada mediante órdenes falsas y algoritmos institucionales masivos, la cuestión más amplia de la responsabilidad final sigue siendo un área gris enorme. Desde entonces, la Unión Europea ha exigido requisitos de pruebas rigurosas para los sistemas de comercio algorítmico y ha requerido que las empresas informen sobre interrupciones significativas. ¿La supervisión realmente sigue el ritmo de la propia tecnología? Los reguladores todavía están resolviendo eso. Los defensores del comercio algorítmico, y hay muchos, argumentan que ofrecen beneficios reales. Si les preguntas, podrían contarte historias sobre una mayor liquidez, diferenciales de compra y venta más ajustados y menores costos de transacción para la gente común. Todo eso es cierto, aunque todavía no entiendas de qué estaban hablando. También es cierto que las ganancias de estos sistemas fluyen abrumadoramente hacia un pequeño número de empresas que tenían la infraestructura necesaria para operarlos. Y la capa más profunda de todo este sistema aún no se ha activado. ¿Has oído hablar del mercado de opciones? Bueno, ese es el lugar donde la volatilidad misma se convierte en alimento para el crecimiento. La mayoría de los inversionistas comunes piensa que las opciones son instrumentos de nicho usados por operadores agresivos con demasiados monitores y horarios de sueño lamentables. Bueno, ya no es así. Para finales de 2024, las opciones con vencimiento el mismo día, conocidas como 0 DTEs, representaban el 51% de todo el volumen de opciones del S&P 500, superaron a todas las demás categorías de vencimiento combinadas por primera vez en la historia. En los meses siguientes, la cifra superó el 60%. Millones de contratos cambiaban de manos diariamente, suficiente volumen para llenar aproximadamente 1,5 millones de boletos de operación individuales en un martes promedio. Estas son apuestas que vencen el mismo día en que se realizan. Wall Street básicamente reinventó las carreras de caballos para las finanzas institucionales y luego lo conectó directamente a la infraestructura de la economía global. Una vez que suficiente dinero se concentra en estos productos, las empresas que facilitan las operaciones se ven obligadas a realizar coberturas continuas que nunca se detienen. Piensa en un corredor de apuestas deportivas que toma apuestas antes de un partido de campeonato. Si demasiados apostadores apuestan por el mismo resultado, el corredor enfrenta pérdidas catastróficas. Así que el corredor ajusta su exposición constantemente, tratando de mantenerse neutral sin importar lo que realmente suceda. Los intermediarios de opciones hacen lo mismo. Cuando los operadores se aterrorizan durante una guerra, se lanzan a las opciones de venta, que básicamente son como un seguro contra desastres que paga si los mercados se desploman. Los intermediarios que venden esas opciones de venta cubren su exposición vendiendo en corto acciones o futuros. No tienen opción. Las matemáticas lo exigen. El miedo obliga a los intermediarios a inclinarse hacia una postura bajista. Pero cuando el apocalipsis no llega como se esperaba y se anuncia un alto al fuego o se produce un short squeeze y los precios suben, esas coberturas se revierten de manera violenta. Las opciones de venta de repente pierden valor hasta casi cero y la volatilidad se desploma.
Esos mismos intermediarios que estaban en corto para cubrirse, de repente necesitan recomprar todo lo que habían vendido antes. Esto se conoce como la trampa gamma, donde el propio miedo crea las condiciones para compras obligatorias en el futuro. Y debido a que los contratos de 0 días hasta el vencimiento expiran tan rápido, estos bucles de retroalimentación ahora operan casi en tiempo real. Y así es como los temores de guerra pueden crear volatilidad, lo que impulsa la compra de puts, lo que obliga a los creadores de mercado a cubrirse, lo que lleva a la estabilización del pánico, lo que provoca que el mercado suba. El mercado se alimentó del miedo generado por el propio evento. Guerra o paz, pánico o alivio, la máquina no necesita saber quién gana, necesita que el miedo exista el tiempo suficiente para que se activen los flujos de cobertura. A esto lo llamaríamos el bucle. El mercado de valores con el que la mayoría de la gente creció hoy no es más que puro marketing nostálgico. Es una ficción útil, mantenida principalmente por la televisión financiera y los estados de cuenta trimestrales que llegan a las cuentas de retiro y que nadie lee. Lo que lo ha reemplazado se parece mucho más a un motor de conversión de volatilidad que a un mercado de valores. El miedo entra, la liquidez sale. La guerra, en este marco, se vuelve extrañamente útil. La destrucción no es económicamente buena para los negocios. Todos lo saben. Las personas reales siguen muriendo y las rutas de envío se cierran. Pero la volatilidad generada por el miedo geopolítico crea las condiciones precisas que la estructura moderna del mercado requiere. El mercado no necesita colapsar. Solo necesita suficiente miedo para activar posiciones defensivas, coberturas rápidas y ventas automatizadas, solo para que todo eso se revierta cuando el peor escenario no se materializa para la tarde. El mercado sube, no a pesar del miedo, sino por él. Hoy en día, la vieja metáfora simplemente está rota. Un barómetro puede reflejar las condiciones atmosféricas, pero no puede fabricar huracanes. El mercado de valores, en su forma actual, ya no hace lo primero de manera confiable, y de vez en cuando se beneficia de lo segundo. Una vez que ves eso claramente, los extraños repuntes de guerra dejan de parecer irracionales. Nada de eso lo es. El sistema funciona como la estructura lo obliga a funcionar. El ciclo ya no requiere ningún optimismo, solo movimiento. Lo más revelador es lo desapercibida que pasó esta transformación. Nunca recibimos un anuncio dramático de Wall Street, ni un discurso inspirador desde el podio de la Bolsa de Valores de Nueva York. El sistema simplemente evolucionó un flujo de entrada a los ETF a la vez, comportándose como algo diseñado para metabolizar el miedo en sí, hasta que eventualmente las malas noticias dejaron de golpear al mercado y empezaron a alimentarlo. Pero hay una pregunta obvia escondida debajo de todo esto. ¿Qué pasa si el miedo realmente se vuelve demasiado grande para absorberlo? Si este sistema se ha entrenado para recuperarse de cada choque, ¿qué pasa el día que finalmente no pueda? Descúbrelo en ¿qué pasaría si la economía de Estados Unidos colapsa? O mira esto en su lugar.